Voy a invitarte para que cierres tus ojos. Vamos a comenzar nuestra enseñanza en este día. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad una vez más de recibir esta enseñanza que tú tienes para nosotros. Gracias porque con ella, Señor, nutres nuestro espíritu, nos haces crecer, nos haces recibir y abundar en la vida de tu Hijo Jesús, que ha sido incrustada en nosotros, Padre. Y esta palabra que se comparte siempre viene, Señor, a nutrirnos, a alimentarnos, Padre. Gracias, y con ello fortalecernos en el Espíritu y producir la vida de tu Hijo Jesús en nosotros. Bendícela, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos, como siempre les menciono, antes de comenzar, estamos estudiando una serie de enseñanzas titulado Llamados para ser libres. Y en esta serie estamos aprendiendo que Dios nos ha escogido como sus hijos y nos ha dado todo, absolutamente todo, para que tú y yo vivamos libres de todas esas cosas dentro de nosotros que nos detiene y que nos impide que vivamos la vida que Cristo ya nos ha regalado. El cristiano debe de vivir como Dios espera que viva, y si no está pudiendo vivir así es que tiene estorbos, y esos estorbos tienen que ser identificados para ser eliminados de su vida. Porque Dios nos ha llamado a ser libres. ¿Están de acuerdo? El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada Libres de nuestro miedo a Dios, porque mucha gente tiene miedo a Dios. Te invito para que la escuches en nuestros canales de YouTube y de Spotify, para que aprendamos por qué razones que hay quienes tenemos miedo a Dios. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a tener una enseñanza muy importante, y la verdad es que en la medida que yo estaba en la preparación de esto, el Señor me hacía sentir la gran importancia que es justo este tema. Porque de ello depende mucho que la persona o el Hijo de Dios tenga un crecimiento normal, un desarrollo normal, y tiene que ver con escuchar a Dios. Entonces, en esta ocasión, la enseñanza del día de hoy, hay mucha gente que tiene este miedo, este temor, miedo de que Dios no lo oye. Y la enseñanza del día de hoy es que son libres de nuestro miedo de creer que Dios no nos oye. Y vamos a aprender sobre esto en dos puntos importantes. El primer punto es, ¿de dónde viene nuestra creencia de que Dios no nos quiere oír? Vamos a entender desde dónde surge por qué sentimos que Dios no nos oye, o por qué creemos algunos que Dios no nos oye. Y el segundo punto que vamos a considerar, ¿qué tan importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios? En el primero, mira, de verdad te digo, es tan simple entender por qué razón algunos de nosotros tenemos la creencia de que Dios no nos quiere oír. Pero el segundo punto lo vamos a enfocar acerca de la importancia que es de que tú y yo escuchemos a Dios. ¿Ok? Punto número 1. ¿De dónde nos viene la creencia de que Dios no nos quiere oír? De entrada, podemos decir que la idea de que Dios no me quiere oír es una rotunda mentira. ¿Ok? Que nos quede bien claro a todos. El hecho de que Dios no nos quiera oír no es verdad. Dios siempre está dispuesto a oírnos. Es más, siempre nos oye. Pero entonces algo está pasando dentro de nosotros, que nosotros somos los que estamos afectados por esto, creyendo que Dios no nos quiere oír o que no nos oye, cuando eso en realidad no es cierto. Es una estrategia engañosa, es una estrategia que usa el diablo y se aprovecha de nuestras heridas, de nuestras traumas y de todas esas cosas, heridas y vacíos emocionales que tenemos desde nuestra infancia. Se aprovecha de todo ese dolor que tenemos y lo utiliza para a ti y a mí hacernos creer que Dios no nos quiere oír. Ese es el punto. Si hasta aquí ya me callaran, ya entendimos. No es más que un engaño.
Estamos creyendo una mentira. Si hay alguien que cree que Dios no lo quiere oír, está engañado. Y es el diablo el que está ahí metiendo sus cosas ahí, ¿verdad? Por el contrario, entonces, la Biblia nos asegura que Dios está interesado en escuchar nuestras oraciones. Mira lo que dice 1 Pedro 3, 10 al 12. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Entonces, los oídos del Señor y el deseo de Dios está atento a la oración de cada uno de nosotros. ¿Cuándo ustedes quieren tener vidas alegres? ¿Cuántos de ustedes desean, como dice aquí, si quieren disfrutar de la vida y ver muchos días felices? Pues bueno, aquí hay algo que hay que hacer nosotros, ¿verdad? Refrenar nuestra lengua del mal, de no andar diciendo mentiras, de no andar haciendo con la boca un montón de cosas, ¿verdad? Y muchas cositas más ahí que dice. Entonces, Dios está atento a nuestra oración. ¿Se acuerdan ustedes que el domingo pasado hablamos de que el Hijo de Dios no debe ignorar cómo opera, cómo actúa el diablo? Por lo general, el diablo tuerce sutilmente la verdad y la vuelve una mentirita suave, suavecita, pero es creíble. De tal manera que con ella nos engaña. Y al engañarnos provoca en nosotros que entonces tengamos pensamientos y sentimientos contrarios hacia Dios. ¿Sí? Nos engaña a nosotros. Las verdades nos las presenta de una forma sutil, las cambia, las tuerce. Y las mentiras nos las presenta como si fueran verdad, o sea, son creíbles. Entonces, hablamos que muchas personas tienen miedo a Dios porque esas personas desconfían de la autoridad. El domingo pasado hablábamos que muchas de las veces nuestro miedo a Dios estaba basado porque nosotros tenemos cierto miedo a la autoridad. Entonces, y entendimos que esta desconfianza a la autoridad nace de nuestra propia experiencia que vivimos con nuestros padres naturales en casa paterna. Ahí es donde se origina que la gente desconfíe, que los niños desconfíen de la autoridad. Miren, mientras que nuestro hogar paterno debió llenarnos de amor, de aceptación, de validación, debieron protegernos, debieron ayudarnos y todo eso, en muchos de los casos lo que recibimos fue rechazo, falta de amor, falta de validación. En muchos de los casos hasta hubo abuso, hubo golpes, hubo un montón de cosas. Entonces, nuestros padres, que eran las personas encargadas de protegernos, de cuidarnos y demás, muchos llegamos a la edad adulta y en lugar de tener un aprecio y un sentir bien hacia ellos, muchos tienen resentimientos, guardan rencores y demás. Y entonces, ellos que nos debieron de haber cuidado y de haber protegido y habernos dado todo aquello, cuando llegamos a adultos, tenemos las secuelas de todo aquello. Pero cuando éramos niños, el niño no tenemos cuando éramos niños la capacidad de poder procesar la verdad de los acontecimientos que nos tocaron vivir cuando niños. Y entonces, ellos que representaban la autoridad para nosotros, nos defraudaron. De tal manera que como niños se estableció en nosotros la creencia. Ellos que son la autoridad, entonces la autoridad no es confiable. Y llegamos a la edad adulta y desconfiamos de la autoridad. ¿Sí me explico? Esa es la conclusión a la que se llega. Y entonces el diablo usa toda esa carga de dolor emocional que nosotros traemos para hacernos creer que delante de Dios no somos importantes,
para hacernos creer que Dios no se interesa en oír nuestras oraciones. ¿Te das cuenta dónde está la sutileza, cómo el diablo tuerce las cosas y nos hace creer mentiras? La palabra de Dios, hermanos, contradice totalmente el hecho de que alguien crea que Dios no lo quiere oír. La Escritura dice lo siguiente, en 2 Crónicas 7:15. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Y te quiero explicar este versículo. Este versículo está en el Antiguo Testamento. El segundo libro de Crónicas habla acerca de los reyes de Israel. Y en este capítulo, en este versículo, está exactamente hablando de cuando Salomón inauguró el templo de Salomón, ese templo majestuoso que hubo en Israel. Y cuando estaba inaugurándolo, cuando lo estaba presentando delante de Dios, Dios le habló a Salomón y le dijo eso: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Era el templo. Y ahora en el nuevo pacto, en la gracia, ese templo dejó de ser el templo físico, que ahí era únicamente donde las oraciones se debían de hacer. Y ahí Dios iba a contestar toda oración que ahí se hiciera. Pero ahora en la gracia, ese templo que antes era físico y ocupaba un lugar geográfico, ahora corresponde a tu corazón y a mi corazón. De tal manera que cada oración que cada uno de nosotros haga en nuestro corazón, los ojos de Dios han de estar abiertos y sus oídos atentos a cada oración que se eleve en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, si tú y yo permanecemos con miedo de creer que Dios no nos quiere oír, pues estamos engañados. La razón de eso entonces es la ignorancia que tú y yo tenemos de la verdad, o por otro lado la incredulidad. Quien no cree que Dios lo oye, pues concedido. Dios no le oye en el sentido de que así lo cree, pues eso se queda con ese sentir. Pero la verdad es de que Dios siempre nos oye. ¿Amén? Muy bien, punto número 2. ¿Qué tan importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios? Quiero comunicar que Dios siempre ha estado interesado en que sus hijos escuchemos su voz. ¿Sí? Siempre ha sido el interés y el ánimo de Dios. De hecho, fíjate muy bien, entre los sentidos naturales, ¿sabemos cuáles son los sentidos naturales? ¿Se acuerdan? Oído, ¿qué más? Tacto, olfato, vista, gusto. Ok, para hacerlo en orden, simplemente vean aquí su cara. Vista, olfato, gusto, oído y tacto. Y así no se les olvida ninguno. Otra vez, vista, olfato, gusto, oído, tacto. ¿Va? Entonces, entre los sentidos naturales, fíjense muy bien, el oído, entre los sentidos naturales, el oído es el sentido que en la dimensión espiritual es al que Dios le dio un énfasis mayor sobre los demás. Ahorita vamos a aprender esto. ¿Por qué? Porque a través del oído, al escuchar nosotros la voz de Dios, a través de que tú y yo lo oigamos, el hecho de oír su voz cautiva nuestro corazón. Y vamos a ver por qué. Dios nos invita a todos a tener una relación personal con Él. ¿Sí? Dios nos invita a que vivamos nosotros y experimentemos su intimidad y que oigamos su voz en nuestros corazones. Ahora, necesitamos comprender que si nosotros no nos conectamos con Él,
entonces no vamos a poder oír su voz, ni tampoco vamos a poder ser guiados por su Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios, el creyente, necesita escuchar la voz de Dios, necesita entrar en intimidad, vivir en una relación personal con Dios. De otra manera, el Espíritu Santo no podrá guiarnos. Ahora, muy importante, fíjense, bueno, ahí está escrito esto, pero quiero hacer un comentario previo. En una pareja de matrimonio, cuando la pareja entra a la intimidad de la alcoba, de la recámara, existe la posibilidad de que se conciba un bebé. ¿Sí me explico? En la intimidad de una pareja. Ahora, la palabra de Dios nos habla y semeja que Dios es el esposo y la iglesia, que somos tú y yo, somos la esposa. Si hay intimidad entre Dios y nosotros, existe la posibilidad que papá Dios engendre. En la pareja, el varón engendra, la mujer concibe. A nivel espiritual, papá Dios hace la función del varón y él engendra, y nosotros, la iglesia, concebimos. Entonces, si tú y yo experimentamos en la intimidad o entramos en intimidad con papá Dios, allí nosotros escuchamos la voz de Dios en la intimidad y es donde Dios engendra en nosotros y nosotros concebimos de parte suya. ¿Sí? Ahora, no pierdas de vista este concepto, porque lo vamos a retomar para estar aprendiendo más sobre ello. Tú te acordarás que cuando Adán fue expulsado del huerto de Edén, hubo un periodo muy largo donde Dios solo le hablaba a ciertas personas que eran sensibles a Dios. Después de Dios, pues la Biblia menciona algunas personas, habla de Matusalén, habla de Enoc, habla de Noé, habla de muy pocas personas con las que Dios hablaba y estos eran sensibles para oír la voz de Dios. Y todo esto sucedió así hasta Moisés. Dios le habló a Moisés, Moisés oyó la voz de Dios, estuvo sensible a Dios, lo vio una chequina de Dios en una zarza ardiendo. Y entonces Moisés sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó al monte Sinaí, ¿se acuerdan, verdad? Hasta Moisés Dios había hablado a personas en lo singular. Pero a partir de Moisés y del pueblo de Israel, en el monte Sinaí, pasó algo diferente. Y me interesó mucho que leamos el siguiente pasaje, porque de él vamos a comprender algunas verdades para ti y para mí el día de hoy, en relación a oír la voz de Dios. Mira, Deuteronomio 4, 10 al 12 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, Horeb es otro nombre que se le da al monte Sinaí, ¿sí? En el monte Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, fíjate muy bien, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube, oscuridad. ¿Te acuerdas de ese momento? Cuando el pueblo de Israel estaba debajo del monte Sinaí y había relámpagos, había trueno, la tierra temblaba, el pueblo estaba abajo del monte Sinaí y viendo aquello y estaba aterrado el pueblo. Y Dios estaba ahí en el monte hablando a través de las nubes, de los relámpagos, del fuego, del sonido. Ahí estaba Moisés hablando con Dios, estaba recibiendo los mandamientos. Y el pueblo estaba abajo aterrado. Entonces dice, y os acercasteis y os pusiste al pie del monte. El monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, y pon mucha atención, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.
Aquí en este punto vemos al pueblo hebreo presenciando la escena cuando Dios se mostró por primera vez ante todos ellos personalmente. Ellos habían visto las obras de Dios en Egipto. ¿Sí? Pero aquí Dios se estaba presentando personalmente con ellos. Vemos aquí la dimensión espiritual, fíjate muy bien, haciendo acto de presencia real, casi tangible en este ámbito natural. La dimensión espiritual no se ve. Dios no se ve porque es espíritu. Sin embargo, Dios se estaba mostrando visible a través de fuego, a través de relámpagos, a través del temblor, a través de todo aquello se estaba mostrando, se estaba evidenciando la dimensión del Espíritu de Dios, se estaba manifestando visible, palpable en el ámbito natural del pueblo. ¿Están conmigo? Ahora, el plan de Dios fue que vieran ese escenario para capturar su atención y para que escucharan su voz. Y como consecuencia, rindieran sus corazones y experimentaran su temor. Aquí dice que Dios lo que buscó, aprenderán para temerme. Éxodo 20:20 habla y dice que Dios puso su temor en el corazón del pueblo para que no pecaran contra él. Entonces el temor de Dios que se siembra en el corazón del ser humano es para que el hombre se aparte del pecado. ¿Ok? Entonces aquí Dios lo hizo de esta manera con ellos para que ellos rindieran sus corazones y experimentaran el temor de Dios y se pudieran vivir vidas alejadas del pecado. Ahora, hay una frase muy interesante, mira, esta. La vista, todo lo que sucede a través de la vista, cautiva la mente y la razón. Pero es por el oído que se conquista el corazón. Y te voy a dar unos ejemplos. Hay un dicho que dice, de la vista nace el gusto, ¿verdad? Cuando una persona ve publicidad en la televisión y demás, por la publicidad nace el gusto, el deseo en la gente, porque se involucra mentalmente, emocionalmente. La razón dice, lo necesito, lo quiero y lo compra. De la vista nace el gusto. Si a mí me dicen, ¿quieres un pan? Pues depende. Pero no me digas nada y preséntame una charola llena de pan recién horneado y no me tienes que preguntar nada, porque de la vista nace el gusto. ¿Por qué razón? Porque por medio de la vista se cautiva la mente y se cautiva la razón. Dios en Sinaí se hizo visible para captar la atención de ellos. Sin embargo, los enamorados entregan el corazón el uno al otro en la medida que se van dando palabras. ¿Tampoco no? Entonces, fíjate muy bien, la vista cautiva la mente y la razón, pero son las palabras las que cautivan el corazón. Y entonces en Monte Sinaí, la atención del pueblo fue captada por lo que veían y se sembró temor incluso en ellos. Sin embargo, el pueblo no conoció a Dios por lo que vio, sino por las palabras que escuchó. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Cosas importantes en esta escena en el monte Sinaí, mira, cosas importantes. Dios se presentó ante todos apelando a los dos sentidos humanos de mayor importancia funcional. Y con esto no quiere decir que los otros no sean importantes,
pero funcionalmente hablando es la vista y es el oído, los sentidos de más importancia funcional. ¿Sí? Imagínate, Mariana, imagínate que te pido que te pares aquí y te estoy pidiendo ve y toca la otra pared con los ojos vendados. Pero para que esto sea más interesante, vamos a poner unas sillas en medio. Obstáculos. ¿Cómo va a caminar Mariana? ¿Verdad que sí? Va a venir caminando y a lo mejor va a venir así. ¿Por qué razón? Porque no puede ver. En este mundo natural, la vista es uno de los órganos o de los sentidos funcionalmente de los más importantes. ¿Bien? El otro sentido es el oído. Sin embargo, aquí en este mundo, la vista es más importante. En este mundo terrenal, el mundo material. ¿Ok? En el caso Dios se presentó ante Israel apelando a estos dos sentidos, la vista y el oído. ¿Ok? De estos dos sentidos naturales, Dios no se reveló a Israel por medio de lo que veían, sino por medio de lo que escucharon de Él. ¿Sí? Y otra cosa, Dios puso una advertencia, que no sacaran conjeturas de Él por lo que habían visto en el monte, porque ellos no vieron a nadie, solo vieron fuego, solo vieron relámpagos, obscuridad y hubo un temblor. Entonces Dios les dijo, no vieron a nadie. Yo no sé de dónde el hombre saca figuras para decir que este es Dios, pero bueno, no estoy aquí para hablar de ese punto, ¿verdad? Pero lo cierto es que no vieron nada. ¿Sí? Nomás vieron los relámpagos. Muy bien. Ahora, si usted quiere llegar a conocer, hermanos, más profundamente a Dios, si quiere tener una comunión íntima con Él, debe desarrollar su oído espiritual, y debe aprender a oír la voz de Dios. ¿Sí? Debe aprender a oír la voz de Dios. Todos los sentidos son necesarios, hermanos. Y recuerda esto. Con la vista se cautiva la mente y la razón, pero con el oído se conquista el corazón. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Cómo llega un bebé al mundo, hermanos? ¿Qué sucede? Fíjense muy bien. El bebé, mientras está dentro de mamá, inicialmente solo utiliza el oído para conocer a sus padres. Por 9 meses ha estado escuchando la voz de mamá, que todos los días le habla, acaricia la pancita y todos los días le está hablando. Y el bebé reacciona y responde con pataditas, se mueve, se acomoda de otro modo, pero está oyendo la voz de mamá. Entonces, está en obscuridad el bebé. No ve nada, solamente oye. Posteriormente llega el nacimiento y ya en el mundo de los vivientes, ahora sí utiliza la vista para conocerlos, para identificarlos. Pero primero el oído y después la vista. Esto pasa con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios necesita aprender a caminar oyendo a Dios, porque el Hijo de Dios camina por fe, no por vista. Espiritualmente hablando, es más valioso el oído que la vista. Ahora, en el mundo natural, la vista tiene una importancia mayúscula por encima de los demás sentidos. Pero hay una advertencia para todo aquel que quiere desarrollarse en el mundo espiritual. La vista es engañosa. ¿Sí?
Dios le advirtió a Samuel sobre el engaño de las apariencias, porque Dios no busca ni la mente ni la razón. Dios lo que anda buscando del ser humano es su corazón. ¿Sí? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16:7. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando Samuel llegó ante el papá de David? Iba a ungir el siguiente rey de Israel después de Saúl. Y cuando llega el profeta Samuel, sale el papá de David con sus hermanos y todo, y entonces le presenta a sus hijos, y cuando ve al primer hijo, lo ve Samuel y lo ve alto, grande, fornido, bien parecido y todo. Y Samuel lo vio y dijo, no, este es. Y Dios lo reprendió. Fíjate lo que le dijo. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, para nosotros, si nos queremos desarrollar en el mundo espiritual, debemos de saber que la vista no es el sentido más confiable. Podemos ser fácilmente engañados por lo que está delante de nuestros ojos. Por esa razón, la invitación al Hijo de Dios es que cuando estamos en problemas, no confiemos en lo que ven nuestros ojos, sino confiemos en las palabras que Él nos ha hablado. Otro versículo en Mateo 6:22-23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esto sucede aquí en este mundo. Si nuestro ojo no es bueno, nuestro interior no habrá nada bueno. Pero si nuestro ojo es bueno, está lleno de luz, nuestro interior estará lleno de luz. Cuando tú y yo leemos la Biblia, hermano, lo hacemos con nuestros ojos naturales, desde el ámbito natural. Pero nosotros, al estar expuestos, al estar leyendo la palabra de Dios, si oímos la voz de Dios, es eso lo que nos da crecimiento. Y la Escritura, fíjate lo que dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oído adquiere una relevancia sobre la vista. Jesús dijo en varias ocasiones, el que tiene oídos para oír, oiga, no dijo el que tiene ojos para ver, vea. ¿Verdad? Se refirió al oído. Dios dispuso que fuera el oído el sentido para guiarnos en la dimensión espiritual y que la vista fuera el sentido de mayor sensibilidad para movernos en este mundo natural. Jesús describió la relación que había entre el pastor y las ovejas de la siguiente manera. Mira lo que dice en San Juan 10, del 2 al 5, y nos brincamos hasta el versículo 27. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta. ¿Y las ovejas qué? Reconocen su voz. Fíjate la importancia del oído. Las ovejas reconocen su voz, la voz del pastor, y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Y el versículo 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hermanos, Satanás quiere hacernos creer que Dios no está interesado en nosotros y que Dios no quiere oír nuestras oraciones y nuestra necesidad.
y nos toma todas nuestras memorias y nuestras ausencias, nuestras heridas, nuestros traumas, todo aquello, y lo usa el diablo y nos dice, mira, ya ves, Dios te abandonó, Dios no te quiere. Y se nos han establecido en nuestro interior creencias incapacitantes a nosotros que nos están todos los días haciendo jugadas y nos están haciendo no avanzar. Todo esto es la estrategia engañosa del diablo para engañarnos y para que tú y yo le guardemos resentimientos a Dios. Satanás nos quiere hacer creer esto. Pero por eso predicamos de esto, hermanos, porque es tan importante que tú y yo quitemos de nuestra vida ese sentir de que Dios no nos quiere oír si es que hay en alguno de nosotros. Pero también es importante a través de esta enseñanza que recuperemos tú y yo la importancia del valor que hay en que tú y yo debemos de oír a Dios. Debemos de afinar nuestro oído para aprender, para poder discernir, para poder entender cuándo es Dios y cuándo no. La palabra de Dios dice que cuando el Hijo de Dios se une al Señor, un espíritu es con Él. Y también dice que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu Santo. ¿Y cómo podrán ser guiados si no lo oímos? Necesitamos, hermanos, oír a Dios. El diablo lo que desea es que creamos que Dios no nos quiere oír, para que nos resintamos con Dios. Y al mismo tiempo nosotros también nos cerremos para no oírlo a Él. Fíjate cómo está la estrategia. La verdad de Dios, que Él quiere oírnos, Él la cambia y nos hace sentir que no nos quiere oír. Y es mentira. Tergiversó la verdad, nos la presentó de una manera engañosa, pero creíble. Y nosotros estamos creyendo esa mentira. Y al final nosotros también nos cerramos para Dios. Porque cuando una persona o cuando un niño siente rechazo, lo que hace es que se cierra para el amor. Hermanos, la invitación para ti, para mí es que confiemos en Dios, que nos ama con un amor profundo, con un amor de Padre. Y su corazón y sus oídos están abiertos para oírnos. Por último, esto es lo último que les digo. Hay un gran interés de parte de Dios en que oigamos su voz, porque hay una relación muy estrecha entre el oír y el obedecer. Lo que Dios desea es que tú y yo seamos obedientes a sus mandamientos. Por medio de Moisés, Dios le dijo al pueblo de Israel algo que nos lo dice a ti y a mí el día de hoy. Y es lo siguiente. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo el Señor, porque soy yo el Señor, tu sanador. ¿Ves por qué es tan importante que tú y yo aprendamos a oír la voz de Dios? El punto número 2 dice, ¿qué tan importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios? Y con todo lo que he hablado, te quiero preguntar, ¿qué tan importante es que tú y yo escuchemos la voz de Dios? De vital importancia. ¿Hay alguna opinión más? ¿Qué tan importante es que tú y yo escuchemos la voz de Dios? ¿Qué tan importante es que un hijo de Dios escuche la voz de Dios? Es nuestro guía, ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más? Porque es para bendición. ¿Es para bendición? Una última opinión. ¿Qué tan importante es que un hijo de Dios escuche a Dios?
porque Él nos da dirección. Hermanos, es algo sumamente necesario. Un hijo de Dios que no ha aprendido a escuchar la voz de Dios anda perdido. No sabe para dónde va. Anda uno norteado. Y uno necesita aprender. Desde el momento en que creímos en Jesús, la palabra de Dios dice que su Espíritu Santo entró en nuestro corazón. Entonces Él nos habla. Y tenemos que aprender cómo nos habla. El Hijo de Dios tiene que saber escuchar la voz de Papá Dios. Dios siempre está hablando. Y como algunos de ustedes dijeron, Él nos fortalece, Él nos bendice. Cuando Él nos habla, pues nos da rumbo. Él es el que nos dirige, nos da dirección. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y sabes una cosa, yo te quiero decir, tú y yo le podemos preguntar a Dios cosas X y Dios contesta. Es increíble, hermanos, esto. Quiero despertar en ti un ánimo, un interés para que tú aprendas a hablar con Papá Dios, a tú preguntar, a tú hablar y a tú callar y escuchar a Dios. Se escucha, pero esto se escucha en el interior, en el espíritu. Es un impulso, es una verdad que Dios deposita dentro de nosotros y siempre hay una característica especial. Produce una paz y un gozo interior cuando oímos la voz de Dios, increíbles. Increíbles. Así es que yo te invito para que tú preguntes a Dios, papá, quiero oírte, quiero aprender a escucharte. ¿Me puedes abrir mis oídos espirituales? ¿Me puedes enseñar? Hermano, no camines más si no oyes la voz de Dios. No camines más así. Pregúntale a Dios. Como dice por ahí, plántatele enfrente y no te muevas, como le dijo Jacob al ángel, no te suelto hasta que me bendigas, ¿verdad? Pues así a Dios. Quiero oírte, papá Dios. Quiero aprender. Porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y al ser Dios espíritu y nosotros humano, materia, oye, para poder tener esa relación, la relación es un diálogo entre dos. Estamos en constante relación con Él. Te invito para que lo busques. Esto es una realidad para el Hijo de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a esto, mi hermano. Pónganse de pie, por favorcito. Necesitamos entonces sanar nuestro corazón para que seamos libres de nuestro miedo de creer que Dios no nos oye. Amén. Cierra tus ojos. Yo no sé qué te habló Dios en esta mañana. Yo no sé qué te dijo, pero yo sé que hay muchas cosas que Dios nos ha hablado. Este tema es muy práctico. Es un tema en el cual hay mucho aprendizaje para nosotros. Necesitamos caminar siempre tomados de la mano de Dios, pero oyendo su voz. El oído, no se te olvide. El oído es el canal por el cual una persona entrega el corazón. Los enamorados así pasa, con las palabras bonitas, las palabras dulces que se dan mutuamente, es cuando se entregan, se derraman el corazón. Es por medio de las palabras. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra. Es una palabra, Señor, sencilla, práctica, pero al mismo tiempo llena de peso verdadero para nosotros. Yo te pido, Padre, que tú la lleves a la vida y al corazón de mis hermanos y en cada uno de nosotros. Nos hables. Yo pude haber hablado, pude haber dicho muchas cosas, pero lo único que hago, Señor, es disponerme delante de ti para yo abrir mi boca, para que tu voz, tus palabras fluyan a través de las mías. Pero al final es lo que tú dijiste en el corazón de ellos, Señor. Eso que tú les hablaste, eso es lo que ellos van a recordar de esta enseñanza. Si a través de mis palabras tú les diste algo a cada uno, Señor, eso es lo que ha de impactar sus corazones. Eso es lo que habrán de recordar. Eso es lo que realmente les da vida. Eso es lo que realmente nutre su espíritu. Padre,
Tú dices que jamás tu palabra habrá de exponerse de tal forma que regresará a ti vacía, sin haber cumplido un propósito tuyo en los que la oyeron. Y yo creo que esta mañana, Señor, tú has hablado a tus hijos, a unos de un modo, a otros de otro, pero siempre nos hablas. Bendice esta palabra, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus corazones, bendigo sus vidas, Dios. Queremos ser una iglesia, queremos ser hijos tuyos, plenamente conscientes, Dios mío, de tu realidad, pero hijos tuyos que caminamos escuchando tu voz, que te conocemos, Señor, que no confundimos tu voz con las voces que nos da el mundo o con las voces que nos da nuestra propia conciencia, nuestras emociones, el diablo mismo, lo que él nos habla. No, sino que sepamos perfectamente diferenciar cuando una voz no es la tuya y cuando sí es tu voz. Porque oír tu voz, Señor, eso nos garantiza realmente que estamos en la comunión, en la intimidad contigo. En el nombre de Jesús, Padre, bendícela. Bendice a mis hermanos. Amén, Señor. Amén.